que sí hay personas que lo están tomando de manera sincrónica y por lo cual me da muchísimo gusto. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio. Nomás me acomodo con esta computadora porque no es la misma de siempre y falla, pero esperemos que no. Entonces, aquí tengo, ok, la abro. Ok. Está un poco lenta, espérenme. Parece que ya. Paciencia. Bueno, no me deja abrir la presentación. Dice, no responde. Pero bueno, vamos a aventárnoslas así en la capela. ¿Qué es lo que vimos la sesión anterior? Primero que nada, bienvenidos. Pues sí, les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, bonito lunes, a esta sesión número 4, denominada Emociones, que bueno, hoy en día, híjole, está a la orden del día el tema de las emociones. Y bueno, haciendo énfasis en la sesión que vimos anteriormente, pues no sé si recuerden que vimos por ahí. ¿Lo recuerdan? Si no, no se preocupen. ¿Sí lo recuerdan? José Luis, Vic por ahí. José Antonio, que diga, perdón. José Luis o Cruz del Carmen, Mau Sánchez, bienvenida. ¿Alguien que recuerda qué fue lo que vimos en la sesión anterior? Estoy buscando mis apuntes. No, está bien, ¿eh? Es que de verdad que yo les traía la presentación, nomás que en esta computadora nomás a veces quiere, a veces no. Pero voy a hacer el intento de nuevo. Ah, ok. Parece que ya agarró. Pues, ¿Sí? de lo que estuvimos viendo la parte de las fuentes de conflicto, ¿no? Vimos las partes de las fuentes de conflicto, del cómo puede surgir un conflicto y cómo es que la manera de manejarlo también, cómo hace la diferencia. Bueno, eso lo recordamos también, que lo vimos desde la sesión 1. No sé si ven la pantalla. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? ¿Qué ven? Ya casi se está ¿Se está iniciando. cargando? Ajá. Ok. Bueno, nomás, es que como es un PDF, lo bajé de hecho del Classroom. Bueno, la sesión anterior vimos posiciones, intereses y necesidades. ¿Ya están viendo la aplicación ahora sí? Ya se está viendo, sí. Sí. Ok, perfecto. Yo no la veo. ¿Ustedes sí? ¿Qué están viendo? Porque yo veo blanco, blanco, blanco. Totalmente. Ahorita se ve blanco, pero a ver, dale para arriba. Y viendo blanco. Ah, ok, aquí está. Ya se está cargando entonces. Sí, es que como están un poquito cargados los PDF, por eso tardan en Sí. verse. Ok, pues efectivamente, bueno, así en lo que se carga, ¿no? En lo que se carga, vimos acerca de lo que son en un conflicto, cómo hay posiciones, cómo hay intereses y cómo hay, falta otra, necesidades, ¿no? Y cómo los intereses y las necesidades van ligadas, ¿no? Y cómo te das cuenta que los intereses te llevan a saber cuáles son las necesidades en un conflicto. Vimos el ejercicio que hicieron muy bien, también creo que en la anterior sesión, si no me equivoco, o en la número 2, hicieron un ejercicio en donde el del conflicto de la calabaza, ¿no? Y que, bueno, por ahí dieron una muy creativa solución.
Y bueno, aquí nos damos cuenta que las posiciones pues viene siendo como el pico del iceberg, o sea, lo que todo mundo ve, que es el comportamiento de las personas ante un conflicto. Y debajo de ellos vemos los intereses, las necesidades, los intereses y las necesidades de un conflicto. También nos dimos cuenta que hay 9 necesidades. No sé si recuerden las 9 necesidades que vimos, necesidades subyacentes del ser humano. Ya se atoró esta cosa. Pero bueno, vimos que eran, ¿no se acuerdan de alguna? Vimos que era una de ellas el descanso, alguna otra del amor, la libertad de expresión, aquí está, la libertad, ok, vamos por, el número 1 era recursos, o sea, tener comida, casa, aire, seguridad, emoción emocional y física, comunidad, pertenecer a un grupo y bueno, también como les comentaba la libertad, que es bien importante, el amor, el descanso, muy importante eso hoy en día, eso es un detonante, el descanso, me he dado cuenta que si no descanso, bueno, en lo personal, híjole, no fluyen bien las cosas. El propósito en la vida, el respeto, la creación, ¿ok? Y bueno, una vez recordándoles esto, pues ahora sí vamos a entrar en materia el día de hoy. Como les comentaba, les tengo una sorpresa. Que bueno, hoy en día, pues el día a día sí está muy pesado, está muy cargado de, pues, de energías, se podrían decir. Ciertas otras personas pues lo llaman pensamientos colectivos. Y bueno, el detonante aquí es que si a ti te afecta, a mí me afecta y a la otra persona le afecta. Entonces todos estamos conectados de cierta manera. Hay muchas teorías que lo comprueban. Y bueno, uno yo creo que si hace el ejercicio de poner atención en el hecho de que estamos todos conectados, te vas a dar cuenta de que sí, efectivamente, si el mundo está reaccionando en pánico, pues bueno, a ti te va de cierta manera, a lo mejor si tú dices, bueno, es que yo no tengo pánico, pero de cierta manera, esa energía tan fuerte influye en tu comportamiento, en tus pensamientos. Entonces, el día de hoy, pues bueno, les tengo a un invitado muy especial. Primero que nada, es mi amigo, mi hermano, casi, yo creo que ya lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a él. Es una persona que admiro muchísimo, es una persona que como persona y en lo profesional es excelente. Y pues, ¿qué les puedo decir? Él se llama Martín Toledo, él trabaja en WPDI, pero también está haciendo su tesis, una tesis muy, muy interesante que ya me muero de ganas de leerla. La está trabajando meticulosamente y me ha tocado en cierta ocasión, pues bueno, por ahí hablar del tema con él y bueno, es súper, súper, súper interesante. ¿Quién mejor que él que les platique acerca de las emociones? El día de hoy vamos a hablar de las emociones. Él es experto en la salud mental, ha tenido mucha experiencia en el tema. Bueno, digo experto, obviamente me va a decir, él lo conozco, me va a decir, creo que me falta mucho que aprender, pero lo que sabe en este momento, de verdad que mis respetos, porque él cuando tiene terapias, pues bueno, ahora sí que su constancia y su detenimiento en detallar cada situación, en investigar, bueno, me consta, es algo espectacular. Y de verdad que no lo digo porque es mi amigo, no lo digo porque es mi compañero de trabajo, lo digo porque me consta de manera profesional cómo es. Y bueno, ahora sí le doy el uso de la voz, pero no sin antes mencionarles que la tesis que él está haciendo es, bueno, ¿quién mejor que él que nos diga el título? Pero bueno, yo les platico en sí que es una tesis que está muy interesante porque te da a conocer cómo la importancia de la comunicación asertiva en los conflictos intrapersonales en la mediación. Entonces, y todo eso te lleva a la construcción de paz. Entonces, de verdad que es sumamente interesante lo que el día de hoy nos va a venir a platicar. De hecho, él estuvo participando en la cárcel, cuando fuimos a dar curso a la cárcel,
Él pues tuvo mucho éxito en este tema. De verdad que los chicos se emocionaron muchísimo y las chicas con el tema. Entonces, se los presento. Él es Martín Toledo. Y pues bueno, Martín, ahora sí que es todo tuyo esto. Ahora sí que a darle con todo y a que nos cuentes todo con las emociones, todo sobre las emociones. Adelante. Muchas gracias por las flores. Y pues le diste en el punto, ¿no? No me considero un experto, como que estoy en este camino del aprendizaje, ¿no? Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un honor estar aquí apoyando con el tema de las emociones. Como lo decía ahorita en un inicio, no me considero un experto todavía, pues sí, me queda bastante por aprender y a veces también creo que aprendemos entre nosotros, ¿no? Siempre es como que muy recíproco este tema del aprendizaje. Pues mi nombre es Martín Toledo, soy de aquí de Baja California, estudié psicología y acabo de terminar en enero de este año una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Ahorita estoy, como mencionaba Sara, estoy trabajando en mi tesis. Todavía el título lo tengo un poco sin resolver, pero va encaminado a trabajar con los conflictos interpersonales y la asertividad utilizando herramientas de la terapia cognitivo-conductual. Mi propósito de esta tesis es generar una propuesta de intervención, porque en la experiencia que he tenido con los conflictos o con este tema de la mediación, me he dado cuenta que la constante o una de las tantas constantes o variables que hay para que se origine un conflicto, pues es este tema de la asertividad, ¿no? De no saber expresarnos, de no saber o de no tener herramientas para comunicarnos, más que no saber, ¿no? Porque pues todo esto del el tema de habilidades sociales que implica la asertividad, la comunicación, el lenguaje no verbal, el autoconocimiento, el autocontrol, pues es algo que lo tenemos que ir desarrollando con el tiempo, ¿no? Y es mucha constancia para poder desarrollar todos estos temas. Pues el día de hoy vamos a darle para adelante con el tema de las emociones. No sé si haya dudas hasta aquí, sugerencias, se escucha bien todo. Te escuchas súper, Sí, súper, todo súper. bien. Ok, muy bien. Todo bien, gracias. Excelente, Todo bien, todo bien. excelente. Pues vamos a darle para adelante entonces con el tema de las emociones. Pues me gustaría iniciar así muy brevemente, ¿no? ¿Qué son para ustedes, qué es para ustedes las emociones? Alguien que me pudiera compartir. Conjunto de energías, no sé, así se me viene a la mente, ¿no? Un conjunto de Un energías. cúmulo de energías positivas y negativas que brincan en cierto momento. Digo, no así, ¿verdad? Pero bueno, te la aviento así como venga, ¿no? No, digo, y también esa parte es muy interesante, ¿no? A veces tenemos que cuidar nuestros propios conceptos porque cada quien tenemos ciertas creencias, ciertas percepciones de la vida o cierta manera de vivir la vida, ¿no? Entonces también es importante que cada quien identifique o cree su propio concepto de emoción, ¿no? Y es muy válido y va por ahí, ¿no? Si nos vamos así como muy del libro, pues es eso, ¿no? Es un cúmulo de energía y de pronto hay energía positiva, hay energía negativa y te genera ciertas situaciones en tu día, ¿no? En tu diario. El compañero Álvaro Becerril levantó la mano. Pues bueno, Martín, para mí digamos que las emociones sería como que una manifestación probablemente de una sensación, de un sentimiento. Ok, exacto. Exacto, y hay que diferenciar a veces esto de emoción y sentimiento, ¿no? Porque una emoción, por ejemplo, es algo que sucede de manera natural, ¿no? Y de manera rápida en nuestra vida.
Y un sentimiento es esta cosa que se queda todo el día, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una emoción ahorita de alegría porque estoy aquí compartiendo el tema de emociones y es un tema que me gusta bastante y mi sentimiento va a ser que me voy a sentir todo el día agradecido, ¿no? Comúnmente la emoción va a ser algo que sucede de manera muy rápida y el sentimiento va a ser eso que se va a quedar pues durante el día o los días posteriores o durante las horas posteriores que sientes la emoción, ¿no? Pero muy bien, gracias por compartir, compañero. ¿Alguien más? Bueno. Hola. Pues como ya han comentado, ¿no? Que es una energía, pero momentánea, ¿no? O sea, que no se queda por mucho tiempo. Es una reacción hacia una situación, Así es. ajá, y es momentánea. Entonces las emociones son las que son difíciles de controlar porque no se reflexionan en el momento, ¿no? O sea, nos vamos más por el momento, por lo que está pasando y experimentamos las emociones, ¿no? Ya sea positiva o negativa o las reacciones, ¿no? Que tenemos hacia alguna situación, ¿no? Así es correcto, ¿no? ¿Qué sucede con esto de las emociones? A veces nuestra parte del razonamiento, que viene siendo nuestra parte frontal del cerebro, se desconecta y se deja llevar por las sensaciones, ¿no? Y es cuando nos perdemos en una ira que no podemos controlar, nos perdemos a lo mejor en una tristeza que ya nos está generando llorar, me quiero aislar de las personas. Y sí, o sea, muy correctas todas las definiciones que hemos compartido, ¿no? Hasta el momento, y les agradezco bastante. Aquí vamos a tomar las definiciones así según las instituciones, ¿no? Que existen y que estudian el tema o que le dan un respaldo al tema. Según la Asociación de Psicología Americana, perdón, ahorita voy a definir, ya iba a entrar de lleno al tema de las emociones, pero me gusta siempre como que hablar un poquito de lo que es la salud mental previo a entrar al tema. ¿Por qué hablo del tema de la salud mental? Porque algunas veces considero que no se conoce bastante la definición y pues dentro de la definición de salud mental pues nos abarca este tema de las emociones, ¿no? Como aquí nos dice, según la Asociación de Psicología Americana, nos dice la salud mental es la forma en que los pensamientos, sentimientos y conductas afectan la vida, que va muy de la mano con lo que hemos compartido hasta el momento del concepto de las emociones, ¿no? Se pueden originar por pensamientos, pueden ser sensaciones, etcétera. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice, es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. ¿Qué será la parte cognitiva, compañeros, compañeras? Lo que tiene que ver con nuestra mente, lo que hay en nuestra mente. Así es, todo el pensar, por ejemplo, ¿no? A diferencia de un animal, pues nosotros somos seres cognitivos que tenemos conciencia, ¿no? Y constantemente estamos pensando, ¿no? La parte afectiva, pues sería controlar un poco esta parte de las emociones y la conducta, el cómo reaccionamos ante la vida, ante las emociones, etcétera, ¿no? Algunas de las enfermedades mentales más comunes, digo, es una imagen que está en inglés, pero pues aquí nos dice, ¿no? Las que llegan a ser un poco más comunes. Problemas para conciliar el sueño, personalidades múltiples, dislexia, el trastorno bipolar, esquizofrenia, ansiedad, depresión, estrés, narcisismo. Vamos a pasar. ¿Alguien de aquí ha asistido a terapia algún día? Sí, ¿no? No.
¿No? Ok. Audelina. Sí, Ok, si has asistido a terapia. sí. ¿Recuerdas qué enfoque manejaba el terapeuta? Pues la primera vez que fui a terapia, creo que tenía como 17 años, una Ok. jovencita, incluso se burlaron de mí, me dijeron que estaba loca, este, porque en esos tiempos era como muy raro, creo que ahorita ya es un poquito más común, ¿no? Ir a terapia, pienso. Y me gustó mucho porque me abrió algunos caminos, no solucionando lo que, o sea, lo que sentía en ese momento, ¿no? Sino abriendo caminos de cuestionarme, Ok. ajá, de cuestionarme y qué me haría sentir mejor, ¿no? Ok. Este, Pero te ayudó de cierta manera. me Así. ayudó de mi juventud, diría que maduré muy rápido, o sea, a diferencia de amistades, ¿no? Y que eso también me ayudó aparte de mí internamente, a nivel con otras amigas, amigos, también como de acompañar, o sea, de mi experiencia, A mejorar un poco tu a mejorar. Y ya ahorita, en estos momentos de mi vida, fui a terapia porque he tenido cuestiones laborales, problemas laborales, y entonces, también ahí fue más como la conversación, Ajá. ajá, fue la conversación, el de como sostener, ¿no? De algún modo mental sostener mis emociones, creo, y sentimientos. Ok. Entonces era como más el desahogo, ¿no? De que alguien te escuche, sin que se canse, ¿no? A diferencia de otros compañeros que si yo les cuento mi situación, pues igual experimentan emociones. Ok. Y, Entonces y es que eso de diferente. experimentar emociones, pues yo creo que también es parte de la empatía que tenemos como seres humanos, ¿no? De pronto podemos conectar con lo que nos están platicando y a veces pues no tenemos las herramientas para manejarlo, ¿no? Ujú. Hacía esta pregunta de si habían asistido a terapia, porque también considero con la poca experiencia que he tenido hasta el momento, que algunas veces no identificamos, número uno, pues qué es lo que hace la psicología y número dos, qué es lo que hace un psicoterapeuta, ¿no? Y para ejemplificar esto, a mí me gusta usar esta como analogía, ¿no? Cuando estudiamos psicología, pues tenemos diversos caminos que podemos seguir, ¿no? Si queremos estudiar psicología clínica, que sería esto de trabajar en terapia, si queremos trabajar psicología educativa para mejorar los procesos educativos en el alumno, en los estudiantes, si queremos estudiar psicología social y trabajar con grupos, si queremos estudiar psicología organizacional para mejorar el clima laboral, por ejemplo. Y después de que tomamos esa decisión, tenemos que ver cómo, así haría la analogía, ¿no? Como a qué religión de las teorías psicológicas nos queremos encaminar, ¿no? Porque existen diversas. Existe, por ejemplo, el psicoanálisis, que digamos que fue de los casi fundadores de la psicología. Por ahí es muy sonado el autor Freud, que pues fue uno de los grandes psicoanalistas y prácticamente el que inició este tema del psicoanálisis. Lo hablaré de manera muy superficial, no digo que así sea, pero por ejemplo el psicoanálisis trabaja bastante con el diálogo y analizar las palabras, ¿no? De la persona que tiene enfrente y se echa un clavado, digamos, al pasado de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se dice que los problemas que tienes en tu presente están determinados por ciertos problemas o traumas que tuviste durante tu infancia, niñez, etcétera, ¿no? Está, por ejemplo, otra corriente de la psicología que es el conductismo, ¿no? El conductismo de pronto llega a sonar como que es como muy ABC, ¿no? Haces esto porque haces esto, esta conducta es determinada por esto,
llega a ser muy cuadrada la terapia, pero ayuda bastante en mi experiencia como con niños, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza este tema del reforzador positivo, el reforzador negativo, que es como esto de te portaste bien, te doy una galletita, te portaste bien, no sé, te doy tu domingo, y ayuda a promover la motivación en las personas, ¿no? Bastante el tema del conductismo, que digo, es de manera muy superficial. Todas las corrientes psicológicas considero que aportan bastante, pero digo, ahorita nada más por mencionarlos así de manera muy, muy superficial. Hay otra corriente de la psicología que es la terapia gestáltica o humanista. De pronto, esta digamos que es como... no es que se utilice así, les digo, lo voy a mencionar de manera muy, muy superficial, ¿no? Por si hay algún colega y me quiere aquí rectificar o trabaja este enfoque, adelante, ¿no? Pero el Gestalt se cuelga bastante de herramientas como para generar un poco de drama, ¿no? Y que revivas a lo mejor esos traumas que tuviste y a partir de esa, como revivir el trauma, los puedas superar, ¿no? Y el humanismo de pronto llega a ser este psicólogo o psicóloga como muy bonachón, ¿no? Como que siempre te está siguiendo la corriente, nunca te va a dar la contraria, siempre te deja ser bastante, ¿no? Y los otros enfoques de alguna manera te dirigen un poco más, ¿no? Como no que te digan lo que tienes que hacer, pero de alguna manera te van ayudando en que tú vayas trazando tu camino, ¿no? Y existen otras corrientes, ¿no? La parapsicología, otras corrientes que caen en pseudociencia, pero pues al final del día la siguen utilizando, ¿no? Bastante por todo el mundo. Y quería hacer esta distinción entre psicología y psicoterapia, por eso puse aquí en la lámina la definición, ¿no? Y nos dice, la psicología se enfoca en el estudio de la mente, mientras que la psicoterapia estudia, supervisa y propone tratamientos para la mente. No quiero estar como sonando repetitivo, ¿no? Pero ahorita les comentaba en un inicio que estudió una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Una de las grandes dudas que tenemos al terminar psicología es, pues, ¿cómo carajos le hago para dar terapia, no? Algunos colegas terminan psicología y por haber leído a lo mejor algún libro, alguna teoría, abren sus consultorios y son psicólogos nada más, o sea, son personas que han estudiado el proceso de la mente, cómo funciona la mente, pero nunca se les ha supervisado, por ejemplo, el trabajo, la manera en que llevan a cabo la terapia, la estructura que hay, las herramientas que utilizan, y digamos que a veces pues caen en ciertas faltas éticas, ¿no? Entonces, para poder ser psicoterapeuta, por ejemplo, si te quieres ir por la corriente psicoanalista, pues son bastantes años para poder ser psicoanalista, ¿no? O sea, aproximadamente son unos 4 años que tú tienes que trabajar con un psicoanalista, o sea, tú ir a trabajar en terapia, aparte prepararte en el tema del psicoanálisis para tú poder ser un analista y poder dar psicoterapia, ¿no? Que la psicoterapia, ¿qué es lo que va a hacer? Como bien nos dice aquí en la definición, va a proponer un tratamiento para esa circunstancia, ese problema por el que estás atravesando en la vida o situación, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Okay, muy bien. Audelina. El psicólogo, o sea, ¿tiene relación con la psiquiatría o está muy alejado? Está muy alejado porque para poder ser psiquiatra yo requeriría primero estudiar medicina y después psiquiatría. Lo que sí es que en la psicoterapia es muy usual trabajar de manera dual,
trabajar, por ejemplo, de la mano con el psiquiatra para, no sé, proponer cierto tratamiento para manejar la ansiedad, la depresión, y por medio del tratamiento que propone el psiquiatra, ya sea el medicamento o lo que le recete al paciente, se mezcla con la psicoterapia y se le dan herramientas al paciente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita el tema de la ansiedad. No recuerdo ahorita algún medicamento para la ansiedad, pero por ejemplo, te receta el medicamento el psiquiatra. ¿Qué es lo que yo haría como psicoterapeuta? Darle técnicas a lo mejor a la persona que está sufriendo ahorita ansiedad para relajarse, para identificar los pensamientos que son los activadores de su circunstancia, de su situación. Ahorita no mencioné lo que era la terapia cognitivo-conductual, pero esta terapia comúnmente se va a enfocar en los pensamientos y nos dice que cualquier pensamiento que tengamos en el diario, ya sea un pensamiento de alguna situación que pasó, ya sea algún recuerdo que tenemos, nos va a llevar a estados emocionales o a ciertos síntomas depresivos, ansiosos, de adicciones, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si quedó aclarada la duda, Audelina. Gracias. Okay, por nada. Bueno, los trastornos de salud mental, nos dice, los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades, contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales, ¿no? Pues, ¿cuáles son las principales? Y digo, existe un abanico de enfermedades de salud mental y entre más va avanzando pues como que este desarrollo del mundo, la globalización, etcétera, más aumentan enfermedades mentales que antes no se veían, ¿no? Pero aquí en pantalla nada más voy a poner como que lo más clásico, ¿no? Número 1 es la depresión. ¿Qué pudiéramos decir de la depresión, compañeros o compañeras? ¿Qué se les hace que sea la depresión? Alguien que se le ocurre que sea la depresión. Pues es como de desgano, ¿no? De falta de ánimos para hacer las cosas. Yo así lo visualizo y podría decir que en algunas ocasiones pues, me he sentido como deprimido, sin considerar que tengo yo un problema así de larga duración, pero hay ciertas emociones o ciertos contextos, ciertas situaciones que me han llevado a pequeños lapsos de depresión, de tristeza. Yo así lo defino, ¿no? Sí, no, y claro, o sea, yo no quiero encasillar de que, híjole, todos somos depresivos, ¿no? Pero como bien lo dices, a veces hay situaciones o estamos en un contexto determinado que de pronto nos orilla a tener ciertos síntomas que la depresión maneja, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas? El aislamiento, sentirse triste todo el día, a lo mejor un llanto descontrolable que dices, híjole, ¿de dónde viene este llanto, no? Comúnmente se dice que ya en el tema de depresión, ya alguien que la padece, les digo, no quiero generalizar porque en serio, entre más estudio a veces un poquito los temas, más me siento como que vacío de tantas teorías que hay, ¿no? De tantos supuestos, de todo este estudio que se ha hecho. Pero me quedo a veces con esto, ¿no? Se dice que para la depresión, comúnmente tienes pensamientos muy ligados al pasado, ¿no? Me hicieron, pasé por esto, sufrí de esto, tuve un trauma de esto, y comúnmente es lo que genera, ¿no? Digamos que es como el gatillo hacia la depresión a veces, los pensamientos que van muy ligados al pasado, ¿no? Te quedaste anclado a cosas que ya pasaron
con anterioridad, y eso a veces en tu presente te genera estados que ya de plano no puedes salir, ¿no? Ahorita como José Antonio nos compartía, ¿no? Todos llegamos a sentir de pronto ciertos síntomas, pero a veces salimos de ellos de manera rápida, ¿no? Pero hay personas que no, o sea, se quedan en ese estado durante meses, ¿no? Y esto a veces ya escala a otro tipo de enfermedades de salud mental, a otros tipos de depresiones. Les digo, si nos meteríamos ahorita en el tema de los trastornos de salud mental, pues híjole, está larguísimo hablar de estos temas, ¿no? Pero quiero hablar nomás como muy de lo principal. Se dice que actualmente también estamos siendo como víctimas en la sociedad mucho de los trastornos neurológicos, ¿no? Principalmente en adultos mayores, por ejemplo, la demencia, el Alzheimer, que pues va ligado a todo esto que hay detrás de la demencia. En niños, por ejemplo, el autismo, el Asperger, el trastorno por déficit de atención. Y esto a veces va muy ligado también pues al contexto en el que nacemos, el tipo de familia, el tipo de crianza, el tipo de alimentación que hay, o sea, termina siendo multifactorial este tema, ¿no? De los trastornos neurológicos, no hay algo que podamos decir, híjole, se inician por esto, ¿no? Siempre va a estar determinado por un sinfín de, pues, variables que rodean a esa enfermedad en específico, ¿no? La ansiedad, pues es otro de los trastornos de salud mental que más nos afectan, ¿no? ¿Y qué pasa con la ansiedad? Pues igual, ¿no? De pronto estamos muy futuristas, ¿no? Estamos preocupados siempre por, híjole, a ver, ahorita se va a terminar a las 10:30 la sesión y ya tengo que hacer el desayuno, tengo que ir al mandado, y a veces la ansiedad hace que estemos tan adelantados que no nos concentramos en el presente, ¿no? Todo lo contrario a la depresión, ¿no? Lo que les decía, la depresión siempre son pensamientos de tipo pasado, la ansiedad siempre van para adelante, ¿no? A lo mejor sí por aquí algún maestro, ¿no? A lo mejor llega a su clase, se sienta, abre la computadora, se pone a dar la clase y pum, se pone a pensar, ¿no? Híjole, a lo mejor dejé la estufa prendida, híjole, a lo mejor se meten a robar a mi casa porque no puse el candado de la reja o de no cerré bien la puerta. Y la ansiedad comúnmente nos hace que nos estemos arrancando siempre, ¿no? Hacia el futuro, etcétera. Las adicciones, otro de los trastornos de salud mental, pues muy recurrentes, ¿no? Es un tema que a mí en lo personal me gusta trabajarlo bastante. Y pues sí, cada vez me sorprende un poco, ¿no? Cómo no disminuye. Cruz del Carmen Molina, he escuchado frases como que la ansiedad es exceso de futuro, exacto, sí, es lo que se dice de la ansiedad, ¿no? Exceso de futuro, depresión, exceso de pasado, ¿no? Y las adicciones, como les digo, es un tema que me ha gustado bastante, pero sí me he encontrado, o sea, con cosas cada vez más sorprendentes, ¿no? Lo que a mí me sorprende bastante es la edad de inicio en niños, ¿no? Por ejemplo, hasta mi experiencia, lo que yo he estado aquí trabajando en población masculina, me tocó conocer a un niño de 9 años de edad que ya traía adicción al cristal, ¿no? De hecho, cuando estuve trabajando en ese proyecto, estuve también trabajando con Sara, ¿no? Ahí estuvimos por varios centros de rehabilitación, trabajando un poquito el tema de la mediación y el tema de la meditación, ¿no? Y sí fue, o sea, muy sorprendente para mí saber que un niño de 9 años ya traía consumo de metanfetamina, ¿no? Y en población femenina me encontré con una chica de 11 años de edad, ¿no? Lo mismo, adicción a la metanfetamina, ¿no? Y pues, ¿qué pasa también o qué es la constante que veo en estas personas? El tema de la hipersexualización, ¿no? Que ya están, o sea, ya están
madurando, entre comillas, o ya pensando como una persona adulta, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas con el niño y el niño, pues, en serio, y también entiendo esta parte, ¿no? Era un niño en un centro de rehabilitación donde convivía con puros adultos, ¿no? Entonces, pues también a él a qué lo va a orillar a pensar como un adulto, ¿no? Y en el caso de la chica, ella estaba en un centro de rehabilitación igual de puras chicas, y lo que me llamaba la atención, ¿no? El tema que les decía, la hipersexualización que hay en los niños, ¿no? Este tema de que ya eh, la misma sociedad, hasta lo que escuchamos, la cultura que hay, lo que seguimos en YouTube, es lo que de alguna manera orilla a que los niños, los infantes, estén cayendo en este tema de creerse como adultitos, ¿no? El tema de la chica fue, digamos, como más sorprendente que el del niño, porque yo hablaba con el niño y digo, sí se le notaba su madurez, pero ya cuando fui con la niña, ella usaba una palabra, yo nunca la había escuchado, ¿no? Pero cuando llegábamos a abordar el tema de las amistades, de sus relaciones sociales que ella tenía iba a entrar apenas a la secundaria, ajá, me decía, es que los niños de mi escuela se me hacen muy pepenches. Yo nunca había escuchado esta palabra, pero ella definía pepenche como que eran niños tontos, muy inmaduros, que se la querían pasar todo el día en videojuegos y que a ella no le llamaba la atención. De hecho, a ella la metieron al proceso de tratamiento de adicciones porque ya estaba entablando una relación con un pues mayor de edad, ¿no? Tenía 33 años la persona. Entonces se desaparece de la casa, se va un tiempo de la casa y pues estaba con esta persona que aquí en Tijuana se movía en el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces sí fue como muy sorprendente para mí porque digo, híjole, o sea, entre más avanzamos, entre más hacemos a veces propuestas de intervención, nos interesamos por estos temas, de todas maneras siguen quedando cabos sueltos, ¿no? Y pues hay todavía bastante chamba por hacer, ¿no? Y que yo creo que aquí pues estamos tratando de prepararnos, de compartir, pues para tener más herramientas y abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Que aquí en Tijuana, digo, es un tema muy recurrente el tema de las adicciones, ¿no? No sé en otros estados, los compañeros que están en otras partes o compañeras, pero aquí sí es muy recurrente el tema de las adicciones, ¿no? Por este tema de la migración, etcétera. ¿Dudas hasta aquí, compañeros, compañeras? No, todo bien. Todo bien, muy bien. Vamos a pasar un videíto para dar una intro aquí a lo de las emociones. Me dicen si hay alguna falla, si se escucha bien o no. Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean? Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además,
Todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Bell Sophie Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagino una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Cómo contagiamos emociones positivas? Martín, eso ya no se escucha. Bueno, no sé qué digan los demás. Sí, no, yo tampoco. No, no se escucha. ¿Ya no se escucha nada? De eso no. A ver, dale. A ver. Parece que ya. A ver. Esta parte del video es un experimento, entonces a lo mejor no van a escuchar diálogo, ¿no? Nada más se escucha como que los ruidos. No sé si lo escuchen o no. Sí, se alcanza a escuchar el sonido del vagón del tren, algo así. Sí, ya se escucha, exacto. Ya se Tienes escucha. razón. Y nosotros, a diario, ¿qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva.
céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. You got some silver screen stars. You got some silver screen stars. You got the whole world in your hands. And now you're traveling with sound. And now you're traveling with sound. And now you're traveling with sound. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca olvida cómo le haces. Es magia, es inteligencia emocional. ¿Qué les pareció el video? ¿Sucederá o no sucederá eso del contagio de las emociones? El contagio de las emociones me recuerda cuando alguien bosteza y en automático el resto de las personas lo hacen, ¿no? Y esta parte bonita en donde destacan que contagiemos emociones positivas, ¿no? Como la risa. A veces nos pasa que estamos con gente que siempre se está quejando, que siempre está diciendo cosas feas, negativas, y pues es como salir huyendo de ahí y rodearte de gente que te contagie cosas padres, ¿no? Y me encantó. Gracias. No, gracias a ti, gracias por compartir. Y sí, no, es muy cierto esto de las emociones, ¿no? Sí nos contagiamos de pronto. A veces pongo el ejemplo también, ¿no? A las personas que les gusta el fútbol o algún deporte y están viendo su equipo favorito, a veces cómo se genera este contagio, ¿no? O emoción porque va ganando tu equipo, o esta ira o frustración porque va perdiendo y se genera como en colectivo, ¿no? Pero sí, o sea, lo importante es saber manejarlas, identificarlas y saber en qué situaciones se manifiestan este tipo de emociones, ¿no? Voy a compartir. Pues vamos a ver nada más las definiciones, ahorita un poco la definición de emoción, qué emociones son las más comunes y algunas técnicas, ¿no? Que nos pueden ayudar a identificarla. Álvaro Becerril, adelante. Fíjate, Martín, que alguna vez, referente a cómo se contagian las emociones, tuvimos la posibilidad de hacer un ejercicio en la universidad con alumnos de psicología en una cámara GESEL. Y obviamente había la indicación para una persona que tuviera y se había seleccionado una persona con una risa, digamos, muy abierta y de esas que se contagia, ¿no? Y era muy notable cómo de los, no me acuerdo si fueron 3 o 5 grupos en los cuales se hizo el ejercicio, prácticamente en todos, el 95% de los alumnos que entraban a la cámara de GESEL, pues terminaban contagiados y todos riéndose, incluso sin saber de qué se reía la persona que se reía, ¿no? Sí, o sea, a veces una emoción se contagia y también como lo han visto, me parece anteriormente con Sara, ¿no? A veces hasta las conductas, ¿no? No sé si por ahí les pusieron un video de un elevador, me parece, donde ahí es un experimento también de cómo se contagia. Pero qué interesante que hayan hecho ese experimento. ¿Hace cuánto que lo hicieron? Ya debe tener unos 4 años más o menos. Ok, ¿en Tijuana?
No fue, yo antes trabajaba en una ciudad, en una universidad allá del centro, en la UVM, que también tiene plantel aquí en Mexicali, pero fue allá en un plantel de Ciudad de México. Órale, qué interesante. Sí, 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 o sea, pues es que sí nos podemos dar cuenta que sí nos contagiamos bastante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el contagio que hay, digo, aparte del el COVID, ¿no? Esta emoción generalizada, pues a todos de miedo, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder, me pongo la vacuna, no me pongo la vacuna, y de pronto estamos como que por primera vez, yo así lo veo, no es un término como muy hippie, pero siempre se ha buscado la unidad de la humanidad, y por primera vez veo que hay una unidad no tan positiva, no Voy tan a la comisión de la luz a arreglar unos asuntos de trabajo. De favor, ¿pueden apagar sus micrófonos para que se escuchen mejor? Gracias. veo que no, que digo, no es tan positiva esa unidad que tenemos ahorita como mundo, como planeta que existimos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos terminó uniendo, pues es una enfermedad que pues se ha llevado a bastantes personas, que nos está dejando con bastante tristeza, como les mencionaba, incertidumbre, miedo, frustración, o sea, todas las 4 emociones que existen, las 3 que son más negativas, por así decirlo, son las que están más presentes ahorita en todos, ¿no? Entonces sabemos que así como hay un contagio ahorita de un virus, pues hay un contagio también muy generalizado de las emociones, ¿no? Entonces, pues digo, ahí está otro experimento que estamos viviendo en carne propia ahorita toda la humanidad, ¿no? Me parece. Vamos a ver un poquito el concepto, la definición de la emoción, que va muy ligado a lo que a lo que han compartido aquí algunos compañeros, ¿no? Nos dice, definiendo la emoción, experiencia psicofisiológica que experimentamos como resultado de las interacciones con el entorno. La emoción es un estado complejo de sentimientos que da como resultado cambios físicos y psicológicos que influyen en el pensamiento y en el comportamiento, ¿no? Pues una emoción prácticamente nos va a abarcar ahora sí que todo el espectro biopsicosocial, ¿no? Cualquier emoción que tengamos. ¿Por qué? Porque, pues como bien nos dice aquí, o puede que inicie por una percepción que tenemos, y esa percepción nos va a llevar a un pensamiento, y ese pensamiento nos va a llevar a una sensación fisiológica y nos va a activar ciertos órganos del cuerpo dependiendo la persona, ¿no? Por ejemplo, habrá quien me diga, no, pues yo cuando tengo miedo me da un calambre espantoso en el hombro derecho, ¿no? Habrá alguien que me dice, yo cuando tengo miedo siento el estómago contraído, ¿no? Ahora sí que eso es una tarea para cada persona, porque sí pueden ser síntomas, por ejemplo, fisiológicos, sensaciones corporales que podemos generalizar, pero cada persona las va a representar de manera diferente, ¿no? Entonces, como les decía, entra la parte biológica, todo el funcionamiento del cuerpo, la parte psicológica y pues la parte social, ¿no? También cómo hemos aprendido, a lo mejor también podemos hablar de 4 emociones, ¿no? Que es la tristeza, la ira, el miedo y la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Pero pues no va a ser lo mismo para los que vivimos aquí en México, esas 4 emociones, para alguien que vive, por ejemplo, en la selva de las Amazonas, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto cultural, las creencias que tiene cada uno, pues van a ser distintas, ¿no? Entonces, eso también es una variable que siempre vamos a encontrar dentro de las emociones, ¿no? Hay bastantes autores, ¿no? Que han estudiado el tema de las emociones. Hay unos que afirman que son 6 emociones, hay otros que afirman que son como 500,000 emociones, hay diversas teorías, ¿no? A mí me agrada más, hay un libro, nomás que ahorita no recuerdo el autor, por ahí lo debo de tener, igual se lo comparto a Sara para que se los pueda compartir ahí en el Classroom. Y es un libro, digamos, actual, es como del 2000, no me acuerdo si 2017 o 2018,
y nos habla pues de que hasta ahorita los estudios nada más han detectado que hay esas 4 emociones de las que les mencionaba ahorita, ¿no? En un instante: el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Y de ahí se desprenden todos los sentimientos, ¿no? Que como ya también nos compartió una compañera, ¿no? La definición de emoción, pues son automáticas las emociones, ¿no? Y van a ser instantáneas, van a nacer en un momento determinado, y nos van a hacer que reaccionemos fisiológicamente de una manera, que tengamos ciertos pensamientos, y eso nos va a orillar a tener estos sentimientos, ¿no? Que como ya decía en un inicio, diferenciando un poquito el sentimiento y emoción, el sentimiento perdura, ¿no? El sentimiento se queda. Ay, tengo, por ejemplo, les voy a compartir este fue un experimento un poco feo, ¿no? Que tuve. Hace algunos años, yo apoyaba a mi hermana en Estados Unidos a trabajar limpiando oficinas por la noche, ¿no? Y de pronto nosotros íbamos, iniciábamos como a las 9 de la noche, terminábamos como 4 o 5 de la mañana, pero había una oficina en específico que a ella le generaba como que una sensación de miedo, ¿no? De temor. Y entiendo porque era como muy tétrica, era como una nave industrial, como muy clásica, de pura lámina, pues muy viejito el lugar, ¿no? El inmueble. Entonces, trabajaban como que herrería, hacían ductos para aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces tú cuando entrabas a esa nave industrial, pues que era inmensa, estaba muy grande, tenía luces de sensores, tú tenías que ir caminando y se prendían las luces, ¿no? Pero cuando ya no había movimiento se apagaban esas luces y pues sí era como un lugar muy tétrico, ¿no? Total que dentro de esa oficina pues estaba la planta baja y la parte alta, ¿no? Que en la parte alta estaban como las oficinas administrativas. Entonces esa vez yo apoyé a mi hermana ayudándole con la parte de abajo, ¿no? Limpiando, etcétera. Y ella se fue a la parte de arriba. Para eso había que bajar unas escaleras y ya llegabas a la parte baja, abrías una puerta y ya estaba todo el taller, ¿no? Como ocurrencia nada más, les digo, fue un muy mal experimento. Se me ocurre ponerme el traje que usaban los herreros, ¿no? La careta que usan las personas que trabajan en herrería, un overol de cuero y unos guantes gigantes de cuero, ¿no? Y agarré unas pinzas y me pongo en la pura puerta, ¿no? Cuando ella sale. Entonces, ¿qué sucede, no? Abre la puerta y entra en un shock muy tremendo, pues le ocasioné miedo al grado, que ahorita lo vamos a ver también. Las emociones o a veces nos van a activar la huida o nos van a dejar en una sensación como pasmados, ¿no? Como congelados. Entonces ahí entro en esta sensación de congelamiento, ¿no? Al grado que me quito la careta y me asusté bastante porque hasta su mirada, o sea, se quedó ida, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también, pero cuando se activan las emociones, hay, digamos, 2 sistemas que nos regulan en nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es el parasimpático y el simpático. El parasimpático comúnmente es todo este sistema que nos ayuda a calmar la taquicardia, a que se destense a lo mejor el organismo, que la pupila pues esté relajada, y el simpático es todo lo contrario, ¿no? Es todo esto alterado. Entonces yo vi cómo, digamos, a mi hermana le activé esa parte fisiológica, ¿no? Del miedo, al grado que se quedó así tensa y yo la abrazaba y ¡ah! Se quedó como que con el grito durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me di cuenta? Ahí pudiera poner el ejemplo de la emoción y del sentimiento, ¿no? Ella en ese momento tuvo la emoción de miedo,
A lo mejor le recordó algún miedo, alguna película de terror que ella le tenía mucho miedo al grado de quedarse congelada, y su sentimiento, pues como soy una persona querida para ella, como soy una persona que me conoce, etcétera, pues nada más fue como de, ay, o sea, me asustaste, ¿no? Me dio bastante miedo, pero no reaccionó de una manera negativa hacia mí, ¿no? Digo, todo lo contrario, se terminó quedando congelada en esa emoción, ¿no? Ahorita lo que les hablaba un poquito del cerebro, existe el sistema límbico, ¿no? Esta imagen me la robé de una página que sigo que comparten bastante información muy útil, y se me hizo como muy resumido, ¿no? Porque igual, hablar de cómo funciona el cerebro de las emociones, pues es una súper tareota, ¿no? Hay muchas cosas que influyen en el funcionamiento, pero aquí nos dice, sistema límbico es un conjunto de zonas cerebrales cuya utilidad principal es la gestión y la regulación de las emociones. Dentro de este sistema límbico, dentro del cerebro, pues tenemos lo que es el tálamo, nos dice, es el núcleo de conexión y asociación de estímulos e información emocional. Los ganglios basales se encargan de los gestos o expresiones relacionadas con los estados emocionales. El bulbo olfativo permite vincular la información emocional o a los aromas. El hipotálamo es el encargado de la regulación homeostática, y la amígdala se relaciona con la percepción de estímulos aversivos y deseo sexual, y el hipocampo está vinculado a la orientación y la memoria espacial. Y como ya les decía anteriormente, todo esto que estoy mencionando del sistema límbico va a controlar nuestro sistema parasimpático y simpático, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? El simpático va a ser cuando los órganos van a estar muy alterados, ¿no? Tenemos el corazón agitado cuando tenemos miedo, cuando estamos enojados, o si hay miedo, a lo mejor nuestro intestino a lo mejor se contrae bastante, vienen las colitis nerviosas, todos este tipo de problemas que puede haber, dolores musculares, porque tensamos a lo mejor los músculos cuando vienen estas emociones, ¿no? Que como les digo, cada persona las vamos a representar de manera muy diferente, ¿no? Otro ingrediente que hay para entender este tema de las emociones, pues es la neuroquímica que sucede dentro del cerebro, ¿no? Esta imagen no tiene nada de científico, pero nos da una noción, pues, de que siempre está jugando el cerebro alquímico, ¿no? Está mezclando distintos neurotransmisores, se llaman, que estos neurotransmisores, ¿a qué nos van a ayudar? Por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, son, digamos, químicos que nos van a ayudar a estar más estables, a sentirnos con euforia, a sentirnos alegres. Aquí les digo, nos da ejemplos, no quiero que le hagan mucho caso, no es nada científico, pero me gusta usar esta lámina nomás para darnos cuenta las mezclas que llega a haber de neurotransmisores dentro del cerebro y lo que nos puede generar, ¿no? Ahí nos dice furia o temor, la noradrenalina y la adrenalina. La ansiedad, pues tenemos una disminución en la dopamina. La depresión es una disminución en dopamina y serotonina. Felicidad, pues tenemos alta la serotonina, y amor, tenemos regulada la oxitocina, serotonina y dopamina, ¿no? Por ejemplo, para poder regular esto, pues va a tener que ver desde la alimentación que tenemos, el diálogo que tenemos a diario de nosotros mismos, el contexto pues en el que estamos viviendo, la comida que le metemos al organismo para que todo esto se pueda de alguna manera regular, ¿no? Voy a poner un video, es una explicación también que a lo mejor a ustedes les puede servir en algún futuro o en alguna situación, que nos explica un poco de cómo, pues, cómo funciona el cerebro cuando hay emociones, ¿no? Y se me hace muy práctico, es un psiquiatra que propone esa herramienta para poder explicarle a un niño de qué manera funcionan las emociones dentro del cerebro, ¿no? Ahorita se los comparto en un momento.
Si alguna vez leíste una página, terminaste y se te olvidó lo que leíste, o si tu mente se distrae con facilidad, esta es la razón. Cuando lees algo, one of the most rewarding experiences for me has been to study brain science and apply it to the experience of parenting. And the hand model of the brain that I use to teach parents is very useful to understand that. So if you take your thumb and put it in the middle of your palm, put your fingers over the top, this is a very useful model of the brain. And when we can actually see in front of us what's going on in the brain, then we can change what the brain does. So let me walk you through very basically what happens in this brain and the structures in it. And it goes like this. The spinal cord comes up, representing the wrist, and then you have coming up into the skull, the brain stem and the limbic area, which work together to help regulate arousal and your emotions and the way you have a fight, flight, freeze response. These are below the cortex, the limbic and brainstem areas, and the cortex is this higher part of the brain that allows us to perceive the outside world, to think and reason. And this frontmost part of the brain, right behind your forehead, so the person's oriented like this, is actually the part that regulates the subcortical, limbic, and brainstem areas. This regulation is very important because sometimes we can have all sorts of things happen in our life. We're tired, we're exhausted, someone pushes a particular emotional button, and we can flip our lids. So rather than being tuned in and connected and balanced and flexible, we can lose all that flexibility, even lose moral reasoning, and act in ways that are terrifying to others, including our children. Now, you can actually bring yourself back online and come back to the high road and make a repair with your child, and that's important to explain to them. And you can also use this hand model of the brain to explain to children, even as young as 5 and 6, how to understand when their emotions are rising up from the brainstem and limbic areas here, and how it's overriding the prefrontal area and making it so they may be about to flip their lids. So I've had kids come tell me that they're about to go flip their lids and they need a break. They need a timeout. And by even just naming that, they can tame it. And that's the power of using the hand model for ourselves and our children to help us all make sense of what goes on in the emotional communication that we have in the course of day-to-day life. Bueno, como lo vimos ahí en el video, ¿no? Es otra manera práctica también de entender un poco lo que la lámina que les puse anteriormente, ¿no? Sobre el sistema límbico, que digo, nada más mencioné el sistema límbico, se me pasó mencionar que pues tenemos la parte... La famosa ensalada César nació aquí en México. Tenemos la corteza cerebral, que es todo lo que cubre el cerebro, y la parte frontal, que pues es la que nos controla los pensamientos, ¿no? Y que, como también ya lo hemos venido comentando, ¿no? A veces en esos momentos de estrés, de ira, enojo, etcétera, pues perdemos un poquito la razón, ¿no? Perdemos un poco la razón y terminamos dejando controlarnos por todo este sistema límbico, ¿no? Por todo esto que nos genera las reacciones o las emociones de manera fisiológica, ¿no? A lo mejor tengo miedo, se me seca la boca, se me empieza a cortar la voz. Como les digo, siempre va a ser muy diferente, ¿no? Para cada persona, ¿no? Cómo la expresa la emoción. Ok, nada más voy a leer así muy por encima los conceptos básicos de cada emoción. El miedo, nos dice, es una emoción conocida por los expertos como de repliegue. Se encuentra incluida en el grupo de las reflexivas y su función es advertirnos sobre la inminente presencia de un peligro, ya sea recibirlo o de causar nosotros algún daño, ¿no?
La alegría, también conocida como la emoción de apertura, cumple la función de ayudarnos a crear vínculos hacia los demás. Por ello se encuentra entre las emociones básicas expansivas, ¿no? Junto a la ira. Podemos darnos cuenta que si tenemos una, se me pasó mencionar esto de repliegue nada más, no nomás en la de miedo, perdón. De repliegue quiere decir que es como muy introvertida, ¿no? Es como muy para adentro el tema del miedo, ¿no? En alegría, pues todo lo contrario, es expansiva y como nos dice, muy similar a la ira, ¿no? Cuando hay una alegría así descontrolable, ¿qué pasa? O sea, estamos hasta moviéndonos, gritando, brincando de esa emoción que podemos tener, ¿no? Y en la ira puede suceder lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos como preparados para luchar y llega a tener esta similitud con la alegría, ¿no? De pronto estás como muy eufórico, muy a lo mejor expansivo a la situación por la que vas a pasar, ¿no? La tristeza, perdón, se encuentra dentro del grupo de las de repliegue y es conocida como la más reflexiva de todas. Evoca siempre algo que ha ocurrido en el pasado y su función es ayudarnos a ser conscientes de una cosa, situación o persona que hemos perdido o añoramos. La rabia o el enojo es la segunda emoción expansiva. Se trata de un impulso, una manera de quitarnos algo o alguien de encima, sacar afuera lo que nos molesta, lo que creemos injusto o lo que nos está haciendo daño. Y ojo, no, hace rato les mencionaba, hay emociones negativas, emociones positivas, pero si ya lo vemos de una manera más objetiva, ninguna emoción es mala, ¿no? Porque de alguna manera nos está ayudando a reaccionar ante alguna adversidad, ante alguna situación por la que estamos pasando. Aquí lo peligroso es quedarnos en esos estados prolongados de emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día no mencioné ese neurotransmisor, ¿no? Pero cuando hay miedo, rabia, tristeza de una manera constante, podemos generar, le llaman la hormona del estrés, que se llama cortisol, ¿no? Y cuando hay demasiado cortisol en el cuerpo, ¿a qué nos va a orillar? A la inflamación, ¿no? Y lo que les mencionaba también anteriormente, de pronto ya vas a estar batallando a lo mejor con problemas gastrointestinales, problemas del corazón. ¿Por qué? Porque tienes una inflamación constante en el cuerpo, ¿no? Por no llegar a esa relajación o por no trabajar a lo mejor en esa emoción por la que estás pasando, ¿no? Esta rueda también la agrego nada más como para tener más ideas sobre las emociones y los sentimientos que evocan cada emoción. Les digo, me voy a contradecir, les hablé de 4 emociones, pero este teórico nos habla de 6, me parece, 2, 4, ajá, nos habla de 6, pero igual yo me enfocaría, por ejemplo, en la ira y los sentimientos que puede evocar, ¿no? La ira, loco, agresivo, frustrado, distante, introvertido. La tristeza, culpable, abandonado, desesperado, deprimido, solo, vacío, melancólico. La felicidad, poderoso, pacífico, íntimo, optimista, inspirado, abierto, bromista. Y el miedo, humillado, rechazado, sumiso, insignificante, inútil, inferior, insignificante. Les digo, esto pues ya dependería, pues, la persona que quiera hacer el trabajo de identificar sus emociones, ¿no? A mí en lo particular me gusta irme porque existen nada más 4, pero aquí se agrega el asco, la sorpresa, el asco y la sorpresa, ¿no? Son las otras 2 que se agregan, que también digo, sí son muy válidas porque hasta las representamos en nuestras gesticulaciones, ¿no? Otra cosa muy importante también, ¿no? Dentro de las emociones, cómo las gesticulaciones nos pueden llevar a, pues ya sea estados de felicidad o estados de tristeza, ¿no? Las posturas corporales también, ¿no? El estar tanto tiempo con la espalda erguida, ¿qué le está aventando a tu cuerpo? Que el mensaje, pues, de que estás triste, de que estás a lo mejor con miedo. ¿Por qué? Porque tendemos a encorvarnos cuando hay este tipo de emociones, ¿no? Pero a veces no cuidamos esos detallitos que también de alguna manera nos evocan o nos orillan a tener esos estados emocionales, como les digo, no muy negativos, ¿no? En técnicas de meditación, por ejemplo, he escuchado que de pronto se recomienda, si estás meditando, nada más hacer la pura gesticulación de la sonrisa, ¿no?
y el mantenerlo unos 5 o 10 segundos, en serio, hasta te da risa, ¿no? De que, órale, o sea, qué loco, qué chistoso esto, ¿no? Les digo, son otras de las tantas teorías y que sí tienen pues un marco científico, ¿no? Que ya se ha estudiado cómo reaccionamos con las gesticulaciones, el cuerpo cómo tiene que ver, nuestro segundo cerebro, ¿no? El estómago también, como ya les mencionaba anteriormente, lo que comemos, eso tiene que ver bastante también para nuestro estado de ánimo, ¿no? Otra pseudoteoría, pues escanearon en qué parte del cuerpo se concentran las emociones, ¿no? En qué el calor, en qué parte del cuerpo se concentran. Aquí las podemos ver: ira, miedo, asco, felicidad, tristeza, sorpresa, ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza y envidia, que otra vez me contradijera con las 4 emociones que les he mencionado anteriormente, ¿no? Pero va por aquí el tema. Otro tema importante, ¿no? El cómo somatizamos la emoción, lo que les decía también anteriormente. Puede que, no sé, para alguna compañera la tristeza sea un dolor de tobillo, puede que para un compañero sea la espalda. Ese ya va a ser un autoanálisis que cada quien tiene que llegar a encontrar eso, ¿no? Esas variantes que hay entre todas las personas en cómo manifestamos o cómo somatizamos algunas emociones en el cuerpo, ¿no? Emociones y mediación, nada más de manera breve agregué esto, pues ya hay muchos mediadores o muchas personas que están metidas en el tema de mediación que pues se han interesado por el tema de las emociones, básicamente, ¿por qué? Porque siempre dentro de un conflicto van a estar todas las emociones a flor de piel, ¿no? Comúnmente la ira, pero también, ojo, están las emociones del mediador, ¿no? De ese tercero que va a llegar a apoyar, y algunas veces el no identificar en ti las emociones, pues puede inferir o puede afectar el proceso que tú quieres llevar de mediación, ¿no? O esa resolución de conflicto a la que quieres llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como les decía, van a influir las creencias que tú tienes sobre la situación que está pasando, el pensamiento que tú tengas, la manera en cómo tú ves las emociones, cómo ves la vida, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar el tema de emociones dentro de los procesos de mediación, ¿no? O en estos procesos de la cultura de la paz. Hay un teórico que a lo mejor lo han escuchado bastante, él se llama Daniel Goleman. Él también ya lleva bastantes años metido en el tema de la mediación, ¿no? Y de la mediación, de la inteligencia emocional y el tema de las emociones. Igual lo voy a hablar de una manera muy breve para ya tratar de irme a la herramienta que les quiero presentar, ¿no? Según la definición de inteligencia emocional por parte de Daniel Goleman, nos dice: la inteligencia emocional la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones, ¿no? Lo cual considero que esto puede ser una herramienta bastante grande para comenzar con el trabajo interno, ¿no? Que digo, mucho del curso de construcción de paz, pues es empezar por nosotros mismos, ¿no? Empezar a autocontrolarnos, autoconocernos, a tener herramientas, a poder identificar a lo mejor esos estados emocionales y cómo influyen en lo que queremos lograr, ¿no? Se mencionan 5 ingredientes, no me voy a meter tan de fondos, les vamos a compartir de todas maneras el material para lograr tener la inteligencia emocional, ¿no? Número 1, el autoconocimiento. Número 2, la autorregulación. Número 3, la empatía. Número 4, habilidades sociales. Y número 5, la automotivación. Que pues yo he llegado a la conclusión de algo, ¿no? Creo que el meditar, a lo mejor va a sonar muy trillado, pero es la mejor herramienta para poder abarcar esos 5 ingredientes que nos presenta, por ejemplo, este autor, ¿no? Daniel Goleman.
¿Por qué? Porque el meditar, pues número 1, vas a trabajar bastante la autorregulación, ¿no? Número 2, el autoconocimiento, ¿no? Los pensamientos que hay en el momento que estás meditando. Número 3, logras tener una empatía o te haces más compasivo por las situaciones, por las personas, por tu entorno. ¿Por qué? Porque logras de alguna manera conectar más con lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y también desarrollamos habilidades sociales, ¿no? Podemos a lo mejor dirigirnos, comunicarnos de manera más asertiva, podemos tener a lo mejor la calma para tener una buena resolución de problemas. Y pues de alguna manera también la automotivación la trabajamos con la meditación, ¿no? Porque la meditación es un tema de voluntad y de decisión propia, ¿no? Que por ahí va ligado también el tema de motivarnos a nosotros mismos a aprender cosas nuevas, a trabajar en nosotros, etcétera. Aquí otra vez es una lámina nada más, nos divide un poco los 5 ingredientes de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 3 son de competencia personal y 2 son de competencia social, ¿no? De cómo llevarnos con el entorno. Los 3 de competencia personal, autoconocimiento, autorregulación y la motivación. La competencia social, pues para llevarnos bien con nuestro entorno, la empatía y las habilidades sociales, ¿no? Y ahora sí les quiero compartir una herramienta que utilizo en terapia o utilizamos en terapia las personas que llegamos a trabajar este tema de la psicoterapia, ¿no? Como les decía en un inicio, la terapia cognitivo-conductual comúnmente se va a enfocar en los pensamientos y en las emociones y en las conductas que tienen las personas, ¿no? Sé que a veces también puede funcionar de otra manera esto, ¿no? No siempre los pensamientos nos van a llevar a estados emocionales negativos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener a lo mejor alguna enfermedad y esa enfermedad me puede llevar a cierta emoción, ¿no? Tristeza, mucha ira porque ya no aguanto el dolor, o sea, pero yéndonos a que estamos inmersos de este tema de cogniciones, de pensamientos, de interpretaciones de la realidad, nos lleva también a ciertas emociones a veces. Nos dice, la terapia cognitiva conductual te ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que puedas visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. Dentro de esta terapia se trabaja bastante o nos echamos un clavado bastante, como ya les decía, en los pensamientos automáticos, ¿no? En los pensamientos que tenemos de cualquier situación, ¿no? De estar aquí sentados tomando y aprendiendo del tema, de ir manejando y interpretar algún movimiento que hizo alguien. Siempre estamos pensando, ¿no? Pero digamos que esta es la parte más superficial que estudiamos, los pensamientos automáticos. Ahorita no me voy a meter tanto en el tema, pero ¿por qué empezamos a trabajar con los pensamientos automáticos? Porque eso nos lleva a identificar las creencias que yo como persona tengo para interpretar mi mundo, ¿no? La visión del mundo, la visión del futuro, la visión de mí mismo. Entonces, yo recomiendo esta herramienta bastante, por ejemplo, para personas que quieran replicar este taller, les puede ayudar bastante en un proceso de mediación, poder identificar los pensamientos automáticos que tienen las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pensamientos automáticos nos van a llevar de sí o sí a emociones positivas, negativas o a conductas positivas o negativas, ¿no? Nos dice la lámina, los pensamientos automáticos son cogniciones negativas, son pensamientos negativos, es decir, ideas, imágenes, creencias, expectativas, atribuciones, interpretaciones, autoinstrucciones y esquemas que modulan la conducta a través de las emociones y por lo tanto son clave en la aparición de diversos trastornos como en el proceso de cambio terapéutico. Algunas de las distorsiones cognitivas, más bien dentro también de esta terapia, pues aparte de estudiar los pensamientos automáticos,
Nos enfocamos en las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Errores de pensamiento, ¿no? Que de alguna manera a todos, de mayor a menor medida, nos pasan en algunas situaciones de la vida, ¿no? De igual manera, las voy a mencionar así, muy superficial. Este material se va a quedar con ustedes y considero que es muy amigable, ¿no? Muy entendible, ¿no? Las distorsiones cognitivas, nos dice, son errores de pensamiento que pueden tener nuestra mente al procesar las cosas que nos pasan, causando que veamos las situaciones de forma negativa, provocando que no crezcamos, que nos critiquemos, frustremos y tengamos emociones desagradables. Se solucionan aprendiendo a detectarlas y detenerlas y cambiarlas, ¿no? Por eso dentro de esta terapia es tan importante el tema de los pensamientos automáticos, ¿no? Que los tenemos a diario, ¿no? Y a veces va a ser un pensamiento, a veces va a ser una imagen, un recuerdo, y a veces va a ser erróneo, ¿no? No tiene que ver nada con la realidad que estamos viviendo. Existen distorsiones de pensamiento de inflexibilidad, un pensamiento de todo o nada, o pensamiento dicotómico se le dice. Generalización excesiva, no sé, por ejemplo, híjole, es que me ha ido mal en todas las relaciones amorosas, ¿no? Por ende, me va a seguir yendo mal en todas las relaciones porque todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, ¿no? Es cuando ponemos estas generalizaciones que en serio, pues a veces no existen, ¿no? La etiquetación también, ponerle siempre etiquetas a todas las situaciones, ¿no? Que a veces no te permiten ver qué hay más allá de la etiqueta que estás poniendo porque te estás dejando llevar nada más por una percepción, ¿no? Ay, es bien enfadoso. Ok, pero pues me imagino que hay algo más de ese enfadoso, ¿no? Que digo, a veces pues sí hay personas enfadosas, ¿no? A veces hay personas que nos molestan, ¿no? Sucede, es natural. Pero a veces también tendemos a poner una etiqueta y no nos damos el espacio, por ejemplo, a conocer a alguien más, ¿no? Malinterpretar la percepción es otro de los grupos de las distorsiones de pensamiento. Número 1, leer el pensamiento, leer la mente de los demás personas y creer que sabemos lo que están pensando sin tener pruebas. La personalización, que va muy similar a la lectura de pensamiento, es cuando sentimos que las acciones de los demás personas suceden por nosotros y para nosotros y lo hacemos personal. Es un ejemplo de personalización ahorita en la actualidad, ¿no? Hay muchas personas, o he escuchado a muchos maestros que de pronto les frustra bastante el tema de que, ay, es que estoy dando mi clase en la computadora, ¿por qué no prenden la cámara? ¿Por qué no prenden el audio? No me están poniendo atención, de seguro lo hacen porque no les importa. Y pues no es que no importe, ¿no? A veces pues hay una comodidad pues de tener la cámara apagada y nada más prenderla cuando vas a hablar, ¿no? Pero por ahí van los ejemplos de la personalización. Necesidades inventadas, los deberías, ¿no? Es que tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer el otro, como si tú fueras el poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Potenciar lo negativo, el catastrofismo. Ay, híjole, ya llegó el lunes, me tengo que conectar a la clase de Sara. Ay, qué hueva, no, pero ay, no, todos me caen bien mal. En vez de darte una oportunidad y decir, a ver, me voy a frenar, pues voy a tratar de conversar, de conocer a nuevas personas, nuevas percepciones, nuevas situaciones, etcétera. El catastrofismo se usa o lo utilizan bastante de pronto personas muy depresivas, ¿no? Todo están catastrofizando de pronto. ¿Algo, Álvaro? No. Solo, digo, la verdad es que está muy interesante. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, lo que comentabas hace ratito de tener la cámara apagada, sí es algo que escucho mucho por parte de los maestros. Sí, igual. De pronto también, ¿no? Yo, o sea, escucho bastante ese tema y digo, pues oye, deberíamos de bajarle poquito a la frustración, ¿no? Porque pues hasta funciona mejor de cierto modo la plataforma en la que estés trabajando, ¿no? Cuando está apagada la cámara. O sea, yo no tengo nada en contra, pero sí se escucha bastante eso, ¿no? Sí, luego se hace más lenta la red, ¿no? Exacto, así es. Pero gracias por compartir. Okay.
ignorar lo positivo, la adivinación, abstracción selectiva, minimización o ignorar las consecuencias, creencias permisivas. Les digo, ya no me meto tanto, de todas maneras este material lo van a tener, les digo, y es muy, muy amigable y lo pueden aplicar igual en un proceso de mediación o de manera personal para identificar a lo mejor más sus emociones, conocerse un poco más o la manera en cómo pensamos de pronto, ¿no? Y esta es la herramienta que utilizamos dentro de terapia para poder empezar a ejercitarnos en identificar cuáles son las distorsiones de pensamiento más comunes, cuáles son las emociones más comunes que hay en mí. Les voy a dar un ejemplo de este registro de pensamientos. Esta terapia de terapia cognitivo-conductual fue creada por Aaron Beck por allá de los años 70, pero también hay diversos autores que han trabajado en esto de la terapia cognitivo-conductual. Uno de ellos es Albert Ellis. Las distorsiones de pensamiento que les presenté anteriormente, las creó o las identificó más bien Aaron Beck por los años 70. Y el registro de pensamientos, hay un registro que inventó también, que creó el autor Aaron Beck, pero en lo particular, en lo personal, para este tipo de trabajo a veces comunitario, o que tenemos que entrar como que rápido a chambear y identificar emociones, todo este tipo de temas, me voy más por el registro de pensamiento de Albert Ellis, que él creó este modelo del ABC. Comúnmente, cuando tú le preguntas a una persona, a ver, pues cuéntame cuál es la situación, no les voy a decir que 100%, pero la gran mayoría de veces se van a ir directamente a las emociones. No, pues es que se pasó, me enojé bien, híjole, de lo peor, pero no te pueden describir la situación que originó eso, ¿no? O igual, ¿y qué pensaste? Y comúnmente la persona se va a la conducta, ¿no? No, pues no pensé nada, le solté un trancazo porque estaba bien enojado. Y les digo, o comúnmente como seres humanos nos vamos bastante a la emoción o a la conducta, ¿no? Entonces, este modelo de ABC hasta lo podemos aplicar cuando estamos meditando, ¿no? Por ejemplo, en la situación, lo que me pasa, ¿no? Pues soy Martín Toledo, soy una persona depresiva mayor, estoy yendo al psicoterapeuta y estoy yendo al psiquiatra, me tienen medicado, ¿no? Ahí va la situación. Son las 7 de la mañana, son las 7:50 de la mañana, estoy desayunando, solo sentado en la mesa y de pronto salen mis hijos del cuarto, mi esposa, se van de la casa y no me dicen nada, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? Si soy una persona depresiva, ya no me quieren, no les importo, ya no tienen mi atención, ya no les intereso, mi depresión los está, ¿cómo se dice?, alejando de mí. Puedo empezar a interpretar eso de muchas maneras, ¿no? ¿Qué consecuencias voy a tener? Pues consecuencias emocionales, ¿no? Voy a estar triste, a lo mejor me voy a ir manejando y voy a estar pensando, híjole, ya me voy a divorciar, ya nadie me quiere, todos me odian, como la canción, ¿no? Conducta, pues puede que a lo mejor esté triste, puede que ande con cierta postura cabizbaja, etcétera, ¿no? Ojo, ¿para qué nos sirve este registro de pensamiento? Para que evidenciemos si lo que estamos pensando es real o nada más es una fantasía dentro de la cabeza, ¿no? Porque llega a suceder bastante esto. Hablando de esta situación, ¿cómo me pude haber yo tumbado de rollo? ¿Cómo me pude haber quitado ese pensamiento tan negativo? Pues muy sencillo, ¿no? Le hubiera hablado a mi esposa y, oye, pues pasa algo, ¿qué onda? Pues, ¿por qué se fueron y no se despidieron de mí, no? Pero a veces suceden muchas otras situaciones que nos quedamos nomás con lo que estamos pensando sin evidenciar si es real o es nada más algo de manera fantasiosa que está pasando, ¿no? Entonces yo recomiendo bastante este registro de pensamientos. No sé si hasta aquí haya dudas, sugerencias, comentarios. Ya para cerrar, ya sé que ya nos llevamos un tiempito más. ¿Qué les ha parecido? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Le regreso? ¿Le adelanto?
Por mi parte, todo bien. Ok. Sí, igual de mi parte, muy interesante todo. La verdad es que esta parte gráfica del video que nos pasabas de cómo con la mano podemos simular de alguna manera un poco del funcionamiento cerebral, me pareció muy interesante y pues yo creo que este tipo de información vale mucho la pena conocerlo justamente pues también cuando uno va en el torno de la resolución de conflictos, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, prácticamente pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Primero el trabajo interior y a lo mejor identificar algunas herramientas, les digo, como hay demasiadas, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que utilizan a la hora de la meditación donde tú le puedes poner una emoción a cada dedo, ¿no? Entonces se dice, si tienes, no sé, por ejemplo, mucha ira, pues a lo mejor es el dedo de la ira, ¿no? Siéntate, agárralo y respira 9 veces, ¿no? Y para que trates de identificar por qué estás sintiendo ira, en qué parte del cuerpo se está sintiendo. Les digo, hay bastantes herramientas, ¿no? A ver. Aquí al final nada más les comparto algunas técnicas igual de manera muy superficial, ¿no? Los títulos de las técnicas. Está la técnica de detención del pensamiento, fantasía de imágenes racional emotivas, atención plena o mindfulness, la meditación, entrenamiento en relajación progresiva. Esa a mí en lo particular me gusta bastante, ¿no? Porque es como tensar tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo para que después venga esa relajación, ¿no? Entrenamiento autógeno, entrenamiento de respiración y meditación de Benson, la relajación por imaginación, risoterapia, musicoterapia y danzoterapia. Y pues con esto me despido. La mente crea problemas que no existen, pues hay que aprender a dominarla, ¿no? Y también, como decía, no recuerdo textual la frase, pero ese epíteto también de pronto la lengua se me traba con el filósofo, ¿no? Pero por ahí dice, pues te conviertes en lo que le prestas atención, ¿no? Que también muchos budistas lo han dicho, ¿no? Y que esta terapia, estas herramientas que les compartí de la terapia cognitivo-conductual van muy de la mano o sientan mucho sus bases en la filosofía empírica, racional, en el budismo, por ejemplo, como una corriente de pensamiento, ¿no? Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por estar aquí. Si hay dudas, comentarios, sugerencias, pues también aquí estamos a la orden, ¿no? Estamos ahí en el grupo, lo que les pueda ayudar, pues aquí estoy con toda la apertura y con todo el ánimo de poder aclarar dudas o igual de compartir a lo mejor alguna información que se requiera, etcétera. Muchas gracias por la atención, compañeros y compañeras, y muchas gracias por los comentarios también durante la sesión. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Se comunica con ella. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Disculpen que ahorita es que estoy en llamada con los del equipo de WPDI Tijuana, pero estaba con un oído acá y la llamada acabo de contestarla. Pues bueno, Martín, súper interesante lo que comentas. De verdad que, como les decía, ¿quién mejor que él para que nos comentara acerca de las emociones, ahora sí que desmenuzarnos cada uno de ellos? Que creo que, bueno, a lo mejor, yo no sé si les pasó, pero hay cosas que yo tenía, pues que yo no tenía como conocimiento, ¿no? Y bueno, qué importante es que nos hayas platicado con detalle acerca de todo esto que está sucediendo, bueno, esto acerca de las emociones, porque bueno, lo que está sucediendo pues es algo pues muy, híjole, muy delicado en el tema de la salud mental. Muchísimas gracias, Martín. Yo no sé si alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera expresarnos. No sé, digo, yo sé que estuvo larga el día de hoy, pero creo que estuvo muy interesante. Y gracias por haberse quedado hasta el final. Creo que es un tema que sí se requiere de estar, ahora sí que meticulosamente cada momento y cada detalle en lo que comentan los expertos en el tema.
Entonces, no sé, alguien que tenga que quiera comentar algo, o nos adentramos de lleno ahora sí a la meditación de los días lunes. Yo no sé si, no sé si traes por ahí, Martín, alguna meditación que nos pudieras, pues no sé, que nos pudieras referir. Voy a compartirles una meditación de 5 minutos. Es una clase de mindfulness. Perfecto. Okay. Bienvenido o bienvenida a esta meditación express de 5 minutos que te servirá para calmar la mente en cualquier momento del día. Antes de nada, comprométete firmemente a dirigir la atención al interior de tu cuerpo, dejando al margen, durante el ejercicio, todo lo que ocurra fuera de ti. Dirige la atención de tu mente a la respiración. Observa el leve movimiento que se produce en tu cuerpo con la entrada y salida de aire. El aire, al entrar, ocupa un espacio que desplaza levemente el abdomen, las costillas, la clavícula. Afina la mente. Procura percibir cada pequeño detalle que se produzca durante ese movimiento. Si tu mente se distrae en algún momento con algún pensamiento, solo date cuenta de que ha ocurrido y regresa la atención de la mente al objeto de la meditación. Concéntrate en el movimiento. Concéntrate en el movimiento. Bien, observa ahora la frecuencia de tu respiración, el ritmo. Puede que tu respiración sea agitada e irregular, o por el contrario, lenta y rítmica. Sea como sea, está bien. Ocurra lo que ocurra, es correcto, siempre y cuando te des cuenta de ello. Tómate unos segundos para concentrarte en percibir cómo es el ritmo de tu respiración. Comprueba ahora la duración de cada inhalación y cada exhalación. Descubre si una dura más que la otra o si duran lo mismo. De nuevo, sientas lo que sientas, está bien. Solo descúbrelo y observa de manera ecuánime. Fíjate en la duración de cada inhalación y cada exhalación. Por último, dirige la
atención de tu mente a la corriente de aire. Observa todo su recorrido, por las fosas nasales, la garganta, los pulmones. No te centres en ningún punto concreto. Simplemente observa la propia corriente de aire entrando y saliendo. Y esfuérzate por percibir la diferencia de sensaciones al entrar y al salir el aire. Concéntrate en la temperatura del aire, la diferencia de sensaciones que produce al entrar, fresco, y al salir, cálido. Enhorabuena. Durante unos minutos has conseguido centrar la atención en el interior de tu cuerpo. Recuerda que ocurra lo que ocurra fuera de ti, en el interior de tu cuerpo sigue la respiración. Ocurra lo que ocurra fuera de ti, ese refugio siempre está disponible, en cualquier momento. Gracias. Wow, qué bonito. Pues yo no sé ustedes, pero híjole, yo sí me conecté con la meditación. A un inicio no tanto, pero ya después sí. Muchas gracias, Martín, de nuevo. Gracias y bueno, pues con esto ya concluimos la sesión del día lunes. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes una vez más. Agradezco a Martín. Y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes. No olviden, por favor, revisar su material. Les vamos a compartir el día de hoy, en el transcurso de hoy, el material correspondiente a esta sesión, para que meticulosamente lo lean y bueno, lo adquieran, bueno, lo bajen a su computadora y ya lo tengan ahí con ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el siguiente lunes a la misma hora.